A este segundo simposio internacional, el libro electrónico en español. Estamos en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Agradezco a las personas que nos acompañan en jueves hoy aquí y a todas las personas que nos siguen por internet. Uno de los mayores placeres o privilegios de organizar simposios como estos es poder invitar a gente interesantísima, como han sido todos nuestros ponentes. Hoy tengo el gran honor de presentar a Jesús Marchamalo. Él es periodista y escritor español, es autor, entre otros, de los libros La tienda de palabras, Las bibliotecas perdidas, Tocar los libros y Donde se guardan los libros. Como verán, los libros son un tema que a él le importa mucho. Ha impartido numerosas conferencias, cursos y seminarios. Ha organizado exposiciones sobre temas relacionados con el periodismo y la creación literaria, la promoción de la lectura y el lenguaje. Ha ganado muchísimos premios, entre ellos el Premio Internacional de Radio Monte Carlo, el Premio Internacional de Radio en París, el Premio Ícaro de Periodismo y el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes. En la actualidad colabora en el programa La Estación Azul de Radio Nacional de España y en diversas publicaciones culturales con reportajes, entrevistas y reseñas relacionadas con el mundo del libro. Hoy nos va a hablar sobre, desde luego, el tema que más le interesa, que son los libros. Por favor, recibamos a Jesús Marchamalo con un aplauso. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos aquí esta mañana. Quería agradecer a Conaculta la amable invitación para asistir a este simposio. Quería agradecer al equipo de organización su trabajo diario, intensivo, infinito por hacernos las cosas más fáciles a quienes participamos en el simposio. Y quería comenzar con una confesión. El otro día, recordarán, estuvo aquí en la conferencia inaugural Héctor Abad Faciolince, fantástico escritor, estupendo amigo, que nos confesaba su perplejidad cuando recibió la llamada de Conaculta para participar en este congreso. Decía, me quedé atónito y me quedé aterrado. Y debo confesar esa misma perplejidad cuando yo recibí también la llamada. Soy un hombre del pasado, decía el otro día Héctor Abad, y yo, me refiero a mí, soy otro hombre del pasado. Recordarán aquella película inolvidable, Terminator 2, pues soy este otro hombre del pasado que mandan de nuevo al simposio por si aquel primer hombre del pasado no conseguía cumplir la misión encomendada. Vamos a comenzar, si les parece, por el principio. Esto es un libro. Van a disculpar la obviedad. Se trata, según el diccionario, que no es una mala fuente de consulta, leo textualmente, se trata de un conjunto de muchas hojas de papel ordinariamente impresas que se han cosido o encuadernado juntas con una cubierta. Habrá un momento en que probablemente deberemos llamar a nuestros próceres y requerirles algún retoque en la definición, pero a día de hoy esto es lo que hay. En concreto, este conjunto de muchas hojas encuadernadas con una cubierta es un libro de Pedro Salinas, se titula Literatura Española del siglo XX. Como ven, está editado en Séneca, aquella editorial que montó Bergamín en el exilio aquí en México en 1941. Es un libro que compré a mi amigo Jaime, un librero de viejo que tiene una librería, El Renacimiento, en una calle pequeña, Huertas, en Madrid, donde voy de vez en cuando a echar la tarde, una conversación y a comprar algún libro también cuando se puede. Los libros, como saben, van, vienen, cruzan fronteras, viajan, cambian de dueño en cuanto uno se descuida. Alguna vez, y es una obsesión curiosa, me han preguntado los libros que tengo, pero nunca la verdad he sabido qué decir. ¿Cuántos libros puedo tener? ¿1000? ¿2000? ¿Cuánto ocupan, por ejemplo, 3500 libros en una casa normal? Los libros, a menudo, como saben,
aparecen cruzados en los estantes, en doble fila, amontonados. Ese es un trozo de mi biblioteca. Fórmense la opinión, luego hablamos. Los libros se esconden detrás de ese universo caótico de fotos, postales, avioncitos que regalan con las revistas, cajas, barcos, cuadritos de todo tipo. Ya les digo que nunca he sabido los libros que tengo. El premio Nobel, Vicente Aleixandre, este señor, dejó en su casa cuando murió unos 3.000 ejemplares aproximadamente. Azorín, este otro señor, tuvo 7.000 libros aproximadamente que se conservan en la actualidad en la Casa Museo del Escritor en Monóvar. Y tenía también muchos libros. Don Miguel de Unamuno, aquí le vemos con su cara de búho, con perdón, casi enterrado en su mesa de trabajo entre esas montañas de papelote y sujetándose la cabeza como si el mundo completo y sus tribulaciones todas estuvieran en esa cabeza contenida. Decía Wilde, y me van a disculpar la cita culta, que el trabajo intelectual destruye la armonía. Piensas, decía Wilde, y todo acaba siendo nariz o frente o pesadumbre. Este es Ernesto Sábato. Todavía recuerdo el deslumbramiento, y creo que es una palabra que define perfectamente lo que ocurrió, de la lectura de este libro sobre héroes y tumbas que leí con apenas 20 años en un largo viaje con mochilas que hicimos unos amigos y yo a Cuenca, una ciudad cerca de Madrid. Me encantó el otro día encontrar en la portadilla, en la primera página, mi firma de entonces, del año 1980, cuando ya digo, leí por primera vez este libro. Sábato, fíjense, porque siempre salía en las fotos apesadumbrado, triste, con una desolación infinita, como si también cargara sobre su responsabilidad el encargo de salvar el mundo. Es divertido, y les invito a hacerlo, fijarse en cómo posan los escritores para las fotos, la imagen que los escritores quieren proyectar o quieren transmitir de sí mismo. Este es Walter Benjamin, muy francés, como ven, con la mano en la frente, siguiendo aquella doctrina de Wilde de que siempre uno tiene algún problema en cuanto piensa. Este es André Guida, y le ven sosteniendo el peso mortal de su cabeza. Virginia Woolf, coqueta, la mano en la barbilla, igual que Octavio Paz, tan sutil, la mano en la mejilla, en la barbilla. Una amiga me dijo hace tiempo, viendo esta foto mía que he tenido durante una temporada larga en mi página web, me dijo: tío, qué suerte tienes de ser escritor, porque así puedes hacerte fotos con la mano en la barbilla. Me sorprendió porque nunca había creado este tipo de vinculación entre la mano y la barbilla y la literatura, pero es cierto que a poco que uno investigue se da cuenta de que cada escritor tiene como mínimo una foto con la mano en la barbilla. Hay distintas escuelas, distintas tendencias, la imagen delicada de Rosa Chacel apenas apoyada, la firmeza de Javier Marías al lado con la mano, como ven, en la barbilla, Silvina Ocampo sujetando toda su cabeza al lado de esos libros, la mano naturalmente en la barbilla. Bueno, no les digo más, que esto es así, que hasta Sábato tiene fotos con la mano en la barbilla, si bien es cierto que son fotos desganadas, desinteresadas, lacias ellas. No he conseguido saber nunca los libros que tuvo Sábato, los libros que tenía. Tampoco he conseguido averiguar ni siquiera aproximadamente los libros que tenía Onetti, pero sí me han contado que le gustaban viejos, sobados, detestaba los libros nuevos y el apresto de las cubiertas recién estrenadas, de modo que cada vez que le regalaban un libro lo soltaba por la
la casa y lo dejaba por ahí rodando por los pasillos hasta que esa orfandad los gastaba irremediablemente. Siempre cuento la historia de aquella niña que una vez se acercó a Onetti, tan imponente, y se ofreció a ordenarle los libros. Le dijo a Onetti que se sabía el abecedario y le pareció naturalmente suficiente. Aquella niña estuvo trajinando una tarde, cambiando los montones de sitio, colocando y descolocando en las estanterías, y a punto de irse a su casa mostró orgullosa el resultado. En la balda de la C estaban Cortázar y Rulfo, Le Carré y Ribeiro, y Bergamín y Jonathan Swift, porque la niña había ordenado los libros por riguroso orden alfabético, pero de nombre de pila, lo cual llevó a Onetti a la certeza de que ordenar por orden alfabético, dejar los libros por el pasillo desordenados, equivale al final a terreros igualmente ordenados. Siempre me ha interesado Onetti, siempre me ha gustado ese mundo suyo tan novelesco. Vivió metido, como saben, en la cama durante los últimos años de su vida, fumando todo el tiempo, como si lo fueran a prohibir, como finalmente así ocurrió, por cierto, con un revólver, dicen algunos que era de mentira, que guardaba debajo de la almohada y con el que amenazaba a las visitas cuando se acercaban a visitarlo. Llevo años coleccionando libros dedicados, iba a decir por esa sensación electrizante de tocar el mismo libro de ese escritor admirado que al menos lo tuvo unos segundos en su mano para dedicarlo. Hace tiempo compré por internet este libro firmado por Onetti, es un ejemplar de La vida breve, la letra temblorosa, como ven, falta de fe, que tengo en casa al lado de este otro firmado por Pío Baroja, una caligrafía minúscula de lupa o microscopio, en esos vecindarios accidentales que los lectores montamos en nuestras bibliotecas. Este, por cierto, es Baroja, ahí le tienen en casa, firmando un libro, vestido, como ven, con todo lo que tenía, la boina, el abrigo, la bufanda, una mantita a cuadros que se ponía. Baroja debió ser uno de los escritores que más frío ha pasado en la vida, y miren que la historia de la literatura está plagada de escritores que han tenido que pasar frío como penalidad inmediata, y siempre me ha gustado esta foto, pocos días, pocas semanas antes de su muerte, cuando lo visitó Hemingway en su casa de la calle Mendizábal y le llevó esos calcetines de lana que ven sobre la cama, a lo cual don Pío, con esa cara de perplejidad y su gorrito puesto, le dijo: «Qué bien, es fácil que ya no pase demasiado frío». Murió, ya digo, un par de semanas más tarde, y se cuenta que Hemingway, aquel hombretón de Oklahoma, rompió a llorar cuando se enteró. Bueno, el problema de los libros es que, como se sabe, ocupan sitio en casa, acumulan polvo, sus cubiertas pierden con el tiempo prestancia, el papel amarillea y se vuelve quebradizo, y acaban en las casas más tarde o más temprano, por el suelo, acaban trepando por las paredes como la hiedra. Los libros, como llevados por invisibles esporas, se desparraman, ocupan los sillones, las mesas, y cuando uno quiere darse cuenta es demasiado tarde. Toda la casa está irremisible, fatalmente tomada por los libros. ¿Y esto lo has leído todo?, te preguntan de vez en cuando, alarmados, las visitas que llegan a tu casa. Me contó Andrés Trapiello, este señor, un conocido escritor en español, que una vez, esa es su casa, es su biblioteca, que una vez alguien que venía a traerle un paquete, un encargo, reparó en sus estantes, como ven, atestados de libros, y le preguntó que a qué se dedicaba. Él le dijo: «Bueno, soy escritor». Y aquel hombre, con su sobre, mirando alrededor, le dijo: «¿Y esto lo ha escrito usted todo?». A lo que Trapiello, sin inmutarse, dudó un minuto, le contestó: «Sí, claro». Dice: «Hombre, alguien que te pregunta que si lo has escrito todo, no vas a desanimarle diciendo que únicamente has escrito 40, ¿no?». Por cierto,
que Trapiello, que tiene una fantástica, estupenda, preciosa biblioteca, guarda, como ven, entre sus libros esos santos laicos, esos exvotos de los escritores nos rodeamos. En su caso, esa foto de Juan Ramón Jiménez, arriba lo ven a la izquierda, luego hablaremos de él, y esa rama de mirto tan delicada que recogió de la tumba de Leopardi. Ya digo que les confieso que no sé cuántos libros puedo tener, tampoco recuerdo el primero que leí, pero sí me viene a la cabeza una colección de Bruguera en España, se titulaba Clásicos Juveniles, y que durante años fueron mis regalos habituales de Navidades, Reyes, cumpleaños y enfermedades infantiles. Alguien tendría en algún momento que ligar la promoción de la lectura con la enfermedad infantil. Yo todavía hay autores, Salgari, Verne, Jonathan Swift, que no puedo leer sin sentir el regusto de la aspirina que nos daba nuestra madre disuelta en azúcar y el olor del Bisvaporus, que era un jarabe, una cosa que te daban en el pecho en cuanto tosías 2 veces por la tarde. Después ya fue 100 años de soledad, esta edición ligeramente cochambrosa, y soy generoso con los adjetivos, que lleva conmigo 30 años, más que mi mujer, que mis gatos, que mis hijos, y que ha sobrevivido a mudanzas y traslados y préstamos y el deslumbramiento de Cortázar. Hubo un momento en que mi generación quería todo el tiempo ser Cortázar. Yo hay mañanas que todavía me levanto, ayer sin ir más lejos, y todavía quiero ser Cortázar. Aquel fabulado Cortázar de rostro aniñado, pelo negro, indómito, que vivía en París y que hablaba con las R's guturales siempre tan elegantes. Cuando murió en su casa de la Rue Martel, esta finca en París, quedaron más de 4.500 libros que su viuda, Aurora Bernárdez, donó a la Fundación Juan Marc en Madrid y que allí pueden consultarse. Muchos de los libros de Cortázar tienen dedicatorias autógrafas de sus amigos. Esta, por ejemplo, de Neruda, que ya saben que escribía con tinta verde, a Julio Cortázar, por fin, en Isla Negra, su amigo de antes y después, Pablo Neruda. Esta de Octavio Paz, que perdió buena parte de sus libros, como recordarán, en un fatal incendio en su casa en el 96. Los libros se marchan como se marchan los amigos, dijo prácticamente llorando ante los periodistas, y que a Julio le firmaba ¿cómo son los poetas? A Julio más cerca que lejos, en un allá que es siempre acá, Octavio Paz. Yo dedico siempre igual que Paz, sin citarlo como es natural, para hacerme con... Entre los libros de Octavio Paz está esta edición de Paradiso de Lezama, firmada, como ven, por Lezama Lima, aquel tipo fantástico y que vivía en una casa en Trocadero, en La Habana, de la que nunca salió, y donde recibía a los jóvenes poetas del momento, asomándose al balcón, fofo, como ven siempre, con un puro. Lezama era asmático y aún así sus libros, llenos de polvo, ácaros y todas esas cosas fatales para los asmáticos, escapaban a menudo de las vitrinas y, como en casa de un lector normal, se desparramaban con generosidad por las mesas, como ven, y sobre los sillones. Cuando me dicen que tengo los libros desordenados, no ocurre con frecuencia, pero sí, alguna vez, siempre enseño esta foto de Lezama y se acaba el problema. Y cuando me dicen que tengo los estantes atestados, esto lo podías hacer un poco de limpieza, enseño esta foto de Guillermo Cabrera Infante, que pongo a su disposición por si necesitan alguna coartada, en su casa de Londres, recogido, como ven, sobre sí mismo ante la amenaza fatal de ser víctima de un derrumbe de sus propios libros. Y esto le preguntaron una vez al simpático, divertido, siempre ingenioso Guillermo Cabrera Infante: ¿y esto? ¿Lo has leído todo? Y replicó juguetón: sí, pero solo una vez. Las bibliotecas no solo hablan de los lectores que somos,
sino de los lectores que fuimos, de aquellos lectores también que quisimos ser y en los que finalmente no nos convertimos. Los libros, no sé quién dijo, pero es una buena frase, son siempre un proyecto de lectura. Volviendo a Cortázar, muchos de los libros de Cortázar tienen observaciones, comentarios, notas al margen, un código indescifrable de corchetes, paréntesis, cruces, círculos, aspas, subrayados, como ven, muchas veces a lápiz, pero la mayor parte de ellos con bolígrafo negro, rojo, rotulador. A Cortázar le encantaba dialogar con los autores a través de los libros que leía, felicitarlos o, la mayor parte de las veces, embroncarlos porque no estaba en absoluto de acuerdo con lo que el señor estaba diciendo a través del libro. Está bien esto, vemos arriba, ça, pero también, ¿qué tapa le has puesto? Voilà, no, ¿qué dices? Todo el tiempo. O divertida nota al margen. Ha corregido 6 o 7 erratas seguidas e interpela al editor, Otero Silva. Che, Otero Silva, qué manera de revisar el manuscrito, carajo, le dice. Me encantó de Cortázar un libro fantástico, se titula Poesías completas, de Pedro Salinas, que leyó Cortázar en un largo viaje que hizo por Alemania. En sus páginas no solamente va anotando lo que le parecen los poemas, cuáles le gustan las palabras deslumbrantes de Salinas que le llaman la atención, sino que lleva en los márgenes un diario del viaje. Cuenta dónde ha cenado, qué iglesia ha visto, o como en este caso, que está leyendo en un restaurante de Rothenburg of Tau, que hace frío y que está bebiendo mucho vino blanco, que es lo que me dijeron que significaba en alemán. Si alguien sabe más alemán que yo, que me corrija y lo cambiamos. Siempre me ha gustado comprar en las librerías de viejo por esos secretos, misterios, milagros que a menudo uno encuentra dentro de los libros. En la última edición, en Madrid, la primavera pasada, por cierto, me ha saltado una diapositiva, iba a ocurrir más tarde, más temprano, es un dibujo de Cortázar en uno de sus libros. Dibujaba, nadie ha sabido explicarme por qué, estas sutilísimas, bellísimas espirales que hay en algunos de sus libros. Le decía que me gusta ir a las librerías de viejo, a las ferias, porque es frecuente encontrar dentro todo tipo de misterios, y les contaba que en la pasada Feria del Libro, esta primavera, en Madrid, encontré este ejemplar de Lejos de Veracruz, de Enrique Vilamatas, firmado a esa pareja, Dorotea y Domenech, que nadie sabe por qué lo abandonó a ese pecio de los libros perdidos y de las bibliotecas. En esa misma feria, hubo suerte esta vez, encontré en este libro de Cernuda, Antología Poética, este caligrama enigmático, crucigrama, nadie ha sabido explicarme qué es ni exactamente qué significa, pero hay que reconocerle una cierta inquietante belleza. Y encontré también en este libro de Cavafis poemas, ese boleto, ese recibo de una librería de Nueva York, donde probablemente su anterior propietario lo compró, y ese negativo fotográfico en el que al trasluz se ven 5 jovencitas de uniforme delante de lo que parece un pueblo con un árbol, y que no me he atrevido a revelar porque me parece demasiado invasivo y demasiado íntimo. Hace tiempo encontré uno de mis hallazgos favoritos en un libro de David Lodge, ese mítico talón en blanco que siempre nos prometieron que encontraríamos. Este que ven, de Caja Madrid, no es el mejor banco, pero bueno, al fin y al cabo prometen un rescate bancario que parece ser que lo va a volver a hacer efectivo. Es de María del Carmen Ibáñez, espero que no la conozcan, y es un talón que guardo desde hace tiempo por si la crisis se recrudece, poder rellenarlo y llevarlo a
un banco para que finalmente me lo hagan efectivo. Hay mucha gente, como saben, que guarda el dinero en los libros. Lo hacía Sergio Pitol, escritor, como perfectamente se puede ver, con la mano en la barbilla. Durante años, Pitol fue agregado cultural en los países de la antigua Unión Soviética, aquello que se llamaba en los 70 el otro lado del telón de acero, y me contó que era tan complicado conseguir una cuenta corriente, que te autorizaran a tener una cuenta corriente, que decidió en su momento guardar el dinero en los libros. Me confesó, me pidió cierta cautela con el dato y le pido por favor que no salga de aquí, me comentó que siempre él había guardado el dinero en los libros de Molière. Me dijo, ¿quién va a buscar el dinero, la pasta, en el enfermo imaginario, en el médico a palos, con lo que poco lectores además, que son los ladrones en general? Y le dije yo, hice un chiste culto, dije, oye, o en el avaro, vaya nombre para un banco. Yo he contado 1000 veces, guardé un billete como este, iba a decir este billete, pero no. Guardé un billete de $5 como este en el único viaje que he hecho a Nueva York en mi vida, un billete flamante, estaba como recién salido del Tesoro Federal o de donde sea que lo saquen, y decidí guardarlo en un libro para que no se me doblara. Craso error que no les recomiendo. Volví de ese viaje a Nueva York, busqué en los libros que acababa de leer, en los que acababa de hojear, en los que acababa de ordenar, y jamás ese billete he sido capaz de volver a recuperarlo. Alguna vez, tiene uno una edad ya muy mala, alguna vez pienso en mis propios libros y en cómo pueden también acabar, ¿por qué no?, en alguna librería de ocasión. Y fantaseo con qué podrán pensar esos hipotéticos futuros lectores cuando den con mis libros y encuentren en ellos ese paraíso de notas, firmas, billetes de cine, billetes de metro, teléfonos, papelitos. En ese pecio de mis libros reposarán, no sabría decir mis libros favoritos cuántos, muchos seguramente. La fiesta del chivo seguramente esté, de Mario Vargas Llosa, El hereje, de Miguel Delibes, La cripta embrujada, de Eduardo Mendoza, o Dos crímenes, de Jorge Ibargüengoitia, un libro que me encantó y que sellé hace un par de años con ese ex libris que ven de mi amigo, un ilustrador español, se llama Javier Zabala, y que lo protege para siempre de cualquier préstamo. Cuando alguien dice, ¿me dejas Ibargüengoitia? No puedo. Tiene un sello y no sale de esta casa. Me encantó ayer, por cierto, cuando estuvimos visitando las bibliotecas José Vasconcelos, lo digo bien, en una de las salas había una intervención artística, una serie de aviones con nombres de autores, y en uno de ellos el nombre era este de Jorge Ibargüengoitia, y no pude sentir sino una mínima desazón porque Jorge Ibargüengoitia murió en un accidente fatal cerca de Madrid en el choque de un vuelo que lo llevaba a Bogotá. Hay quien me pregunta, gente razonable en general, que qué sentido tiene guardar los libros que has leído o esos otros libros que definitivamente no vas a leer nunca más. ¿Para qué amontonar libros en casa? Te dicen con todo el sentido común del mundo. Hombre, dan calor los libros, esto es así. Tapan las goteras en las paredes, adornan, dan un cierto empaque cultural. Alguien llega a casa y dice, este tipo, joder, lo que ha leído. En tiempos de Catalina la Grande, esta mujer, qué mujer, leí que se puso de moda entre la intelectualidad rusa tener bibliotecas falsas. Hubo un tipo que un comerciante, se llamaba el señor Klosterman, que hizo fortuna vendiendo libros bellísimamente encuadernados que únicamente contenían papelote. Así, en la Rusia de Catalina la Grande se podía vivir la ficción de tener una biblioteca sin caer jamás en la tentación de tener que utilizarla. Este es Gastón Vaquero. Lo conocí hace años en Radio Nacional, éramos compañeros, trabajábamos allí juntos, y lo recuerdo siempre paseando gigantesco, enorme, negrísimo, siempre extremadamente elegante por los pasillos de la radio, cargando siempre con él una bolsa de libros.
Jamás nadie, y conozco a varias personas que lo conocieron y lo trataron, ha sabido decirme ni siquiera aproximadamente cuántos libros llegó a acumular Gastón Baquero. Esta es una foto, una de sus fotos oficiales en el salón de su casa, una foto de un fotógrafo del País, un diario español que se llama Gorka Lejarcegui, donde vemos la magnitud de la tragedia. Los libros, como un ejército victorioso sin duda, se habían adueñado de sus ventanas, sus mesas, sus anaqueles, las sillas, la bicicleta estática. Alguien me llamó la atención sobre ella el otro día y me pregunté, ¿y qué haría una bicicleta estática en casa de Gastón Baquero? Pero bueno, el caso es que digo que los libros estaban por todas partes. Baquero era además capaz de recordar cada uno de los libros que había leído. Recordaba el título, la historia, los nombres de los protagonistas. Naturalmente no tenía ni idea de dónde podían estar. Cuando alguien le pedía un libro prestado, se limitaba a decir, bueno, no sé, está, mira por ahí, y hacía como los toreros, un arco inabarcable que hacía comprender al interlocutor que jamás, como es lógico, conseguiría encontrarlo. Baquero era el hombre libro, el hombre biblioteca, capaz de recordar todo aquello que había leído, y de ahí ese desinterés por localizar definitivamente los libros. Uno, había dicho Borges, no es para nada lo que escribe, uno es siempre lo que lee, y vaya si es verdad, por cierto, Borges, la historia que contaba. Les confieso que siempre me ha gustado cotillear en las bibliotecas ajenas. Bueno, les confieso que siempre me ha gustado cotillear, también las bibliotecas ajenas. Fisgar, llegar a casa de alguien, ¡ah, qué bien va!, tal. Y fisgar en los lomos, encontrar esas similitudes que uno siempre encuentra en las bibliotecas y esas diferencias y coincidencias con la propia, ¿no? ¡Wow! Patricia Highsmith, o Margarit Duras, o has leído también a Ibargüengoitia, por ejemplo. Tuve hace años una sección en el suplemento cultural del diario ABC en Madrid, dedicada a las bibliotecas de los escritores y que después se convirtió en libros, se convirtió en libro, que se titula Donde se guardan los libros, y que me van a permitir modestamente que les recomiende. El título viene de una frase también demoledora de Sir Richard Burton, seguro lo conocen, fue un viajero, aventurero, infatigable, hombre de acción, que dijo una vez, cuando le dijeron, ¿y usted dónde tiene su casa?, le dijo, no se engañe, la casa es el lugar donde se guardan los libros. Durante tiempo tuve la enorme fortuna de elegir a alguno de mis escritores favoritos, de mis escritores fetiche, y visitar su casa con un cuaderno y una cámara de fotos para que me contaran cómo habrían formado, desformado, reafirmado sus bibliotecas. Estuve en la casa de Clara Sánchez, escritora española, que me habló de un libro perdido de Calvino que la tenía absolutamente trastornada porque no conseguía encontrarlo. Estuve en la casa de Fernando Savater y esa biblioteca suya repleta de fotos, postales, muñequitos, curiosidades de todo tipo. Estuve en la de Mario Vargas Llosa y sus libros comidos por la polilla en Lima y los pececillos de plata de los que todavía se conduele. Estuve en la biblioteca de Javier Marías, cubierta de estos lomos brillantes de colores fantásticos de sus libros ingleses, y esa colección que ven abajo de soldaditos de plomo, vencedores y vencidos, que se extiende por toda su biblioteca. Estuve también en la biblioteca de José María Merino y su mesa repleta de papeles. Cada vez que dicen que tengo la mesa desordenada, enseño esta foto de Merino y lo arreglamos también como el resto. Visitar bibliotecas ajenas, no se engañen, no solo explica el propio desorden, las propias manías, sino que además cada vez que vas a ver a alguien adquieres una manía nueva que aplicas también a tus propios libros, con lo cual no es una actividad del todo recomendable. También estuve en la biblioteca, en la casa de Antonio Gamoneda, un fantástico poeta español en León, que me habló de esa casa suya de infancia en la que únicamente había un libro de poemas de su padre, en el que aprendió a leer y que le acompañó prácticamente toda su infancia.
Por cierto, que viendo los anaqueles ordenadísimos de Antonio Gamoneda, descubrí por la A libros de Max Schaub, de Bergamín, de Ayala, exactamente los mismos y exactamente en el mismo orden en que los tengo yo en la mía. Decía Luis Landero, este señor, que las bibliotecas tienen pasadizos, ventanas, rendijas y puertas secretas que te conducen a las bibliotecas de otros lectores. Leer el mismo libro es hacer el mismo viaje, visitar la misma ciudad y a veces eso mismo que tú has leído es lo mismo que ha leído Gamoneda y a poco que superes el vértigo, lo mismo que ha leído, ¿por qué no?, Franz Kafka o Tolstoy o Dostoyevsky o el propio Cortázar. El pasado mes de julio cumplí 52 años, sé que no aparento más de 51 y medio, pero he decidido ser sincero en esto de la edad, y mis hijos, obsesionados con que su padre, un servidor, no pierda de ninguna manera el tren del progreso, decidieron regalarme un e-reader. Este que les muestro en la fotografía cuenta con una autonomía, leo literalmente de las instrucciones prácticamente, de carga razonable, permite hacer la letra más grande, permite controlar el brillo de la pantalla, la tipografía, pesa apenas 100 gramos y puede guardar algo más de 1000 títulos. Porque es curioso, pero lo primero que te preguntan en cuanto tienes un e-reader es que cuántos libros te caben en el e-reader, con lo cual volvemos a la pregunta que habría con la que iniciábamos toda esta cuestión. Bueno, el primer libro electrónico que leí fue este, de Jean Echenoz, uno de mis escritores franceses favoritos, se titula Relámpagos. En España está editado en Anagrama y se inspira, cuenta la vida de Nikola Tesla, uno de los pioneros en la comercialización de la corriente alterna. Me parecía que era una elección adecuada, al tratarse de un libro electrónico, leer sobre Nikola Tesla. Bueno, ¿qué tal lo del libro?, me preguntarán. Bueno, pues bien, me gustó Echenoz y me gustó el libro electrónico. Pertenezco a esta generación que ha pasado sin despeinarse, recuerdan, de la máquina de escribir al ordenador personal. Hemos pasado de aquellos LPs de Pink Floyd sin despeinarnos al MP3. Hemos pasado de los teléfonos Heraldo, se llamaban estos que había, por lo menos en España, que son como si fuera tu propio padre vigilándote desde el más allá. Cada vez que ves un teléfono Heraldo, te recompones la americana y dices, Dios, un teléfono Heraldo. Soy un chico moderno, tengo un blog, tengo Facebook, tengo cerca de 3000 amigos. Me preguntaba Javier, dice, ¿cuál es tu dirección de Twitter que te tuiteo? Y es que siempre te pillan con lo que no tienes. La parte tecnológica averigua previamente qué te falta. Dice, ¿tienes un, ¿cómo se llama?, frigorífico Lindel? No, tengo, te pillé. Pero salvo Twitter, que lo voy a arreglar enseguida para que Javier no vuelva a pillarme nunca más, tengo todo lo demás. Hablaba Consuelo Sáizar el otro día de cómo esas palabras que había traído las había escrito en un cuaderno con pluma. Yo he traído la mía, acabo de darme cuenta que se me ve y debe dar una impresión malísima en un congreso de tecnología. Hablaba de que había escrito las palabras que traía en un cuaderno con una pluma rodeada de un ordenador personal, una tableta, un Kindle y una revista de no sé exactamente de lo que dijo, y que decía que todo eso le encantaba ver cómo convivía. La verdad es que si hasta hace poco hacía falta tomar partido por un bando, o eras un moderno o eras un retablo, nos movemos, creo, en una sociedad donde hemos aprendido a convivir de forma natural con la tecnología, en la que hemos visto cómo la tecnología entraba con tranquilidad y con naturalidad en nuestras vidas, y creo que cada vez esas fronteras entre los tecnológicos y los antiguos son, por qué no decirlo, más difusas. Me tranquiliza porque esa decisión que nos pretendía hacer tomar Héctor Abad el pasado martes, cuando inauguró las jornadas, decía, hay que estar o por Volpi o por Villoro.
a mí me creó una desazón importante, porque digo, hombre, aunque sea por una cuestión de tecnología, pero qué mal rollo, ¿no? O sea, de repente que no nos dejen también a Frida Kahlo o a Poniatowska como elección posible también para este tipo de asuntos. Yo les confieso, créanme, no me he negado nunca al libro electrónico, nunca me ha parecido una amenaza y pienso que presenta indudables ventajas, como hemos tenido ocasión de ver y de debatir a lo largo de estos días que llevamos de debate. Es cierto que el libro electrónico abarata los gastos de edición, permite racionalizar las tiradas, resuelve todo ese problema que plantea la distribución. Es maravilloso poder comprar un libro editado en el otro lugar del mundo y que esté en tu ordenador un segundo más tarde. Facilita el acceso de nuevos autores al mercado editorial, no siempre fácil a la hora de publicar, y todo eso es inmejorable. El libro electrónico es funcional, es cómodo de viajar, para viajar con él, es ligero, pero sabía que esperaban que lo dijera. Me van a permitir que les confiese una inesperada, espero que innecesaria, posiblemente caprichosa nostalgia de los libros. Creo que hay algo de la lectura que se perderá con la tecnología. Esa parte, iba a decir, sensual, que tiene que ver con los olores, el tacto del papel, las páginas dobladas, las notas, las dedicatorias, las flores prensadas, tan románticas, como saben. Decía Juan Ramón, este señor que estaba en la biblioteca de Trapillo, el exquisito y raro Juan Ramón de Eurasténico, decía que en ediciones distintas los libros cuentan siempre cosas distintas, y creo que es verdad. El tipo de letra, la tipografía, los márgenes, el papel, la imagen de cubierta cuentan cosas distintas. Claro, que quién puede fiarse de un tipo, Juan Ramón, que ingresaba de vez en cuando en el Sanatorio del Rosario en Madrid, que estaba frente a su casa y cerca, por cierto, de la mía, llevando con él únicamente un retrato de Verlaine debajo del brazo. Se situaba delante de las monjitas y decía: ingrésenme, que aquí lo traigo todo. No sé por qué, pero últimamente me preguntan de vez en cuando por el libro que salvaría de un incendio. Espero que no haga falta que tenga que tomar nunca esa decisión, pero como no hacían más que preguntármelo, me pregunté que cuál me llevaría así si me dejaran un segundo para sacarlo. Me llevaría este. Hace un par de años di un pregón en el Salón del Libro de Madrid, este que ven, el 12º Salón del Libro, y es costumbre entre los libreros que te hagan un regalo. Te dicen esa palabra mágica que siempre has soñado que te diría un librero, que es: pasa y llévate lo que te guste. Total, que estuve por allí circulando y me prendé de este libro de Antonio Machado, que es el que les mostraba. Se titula Nuevas canciones, está publicado por Mundo Latino en 1924 y, entre otros milagros, tiene en esa página la firma del propio Machado. Y les confieso que de vez en cuando, en casa, cuando termino de hacer las camas o termino de hacer una llamada o termino de trabajar, me levanto, cojo el libro, lo cojo, lo toco, y es una sensación irrepetible tener en la mano ese libro que un momento siquiera tuvo Machado en las suyas. Contaban de él, de Machado, que se concentraba tanto en la lectura, era capaz de meterse tanto en el libro, que, sin darse cuenta, iba arrancando trocitos de papel de las páginas que se metía en la boca y masticaba, de modo que no era difícil saber cuáles eran sus libros favoritos, porque al abrirlos prácticamente se habían convertido en mariposas, que también es una imagen bien bonita. Cuando marchó Machado, camino del exilio, era tal el número de refugiados que querían cruzar la frontera con Francia desde Cataluña, que los coches tapaban hasta 4 y 5 kilómetros la carretera antes de llegar. Tuvo que abandonar el suyo en una noche trágica, lloviendo, arrastrando pocas pertenencias, y dejó en el coche que le llevaba, en el maletero, una pequeña maleta con sus papeles
íntimos, personales, unos pocos libros y unos cuadernos escritos. Nadie ha sabido nunca qué pasó con esos pocos libros de Machado. ¿Dónde acabaron tan ese inabarcable, infinito invierno de la guerra? Los libros se marchan, lo había dicho Paz y se lo recuerdo, igual que se marchan los amigos. 3 libros. 3, por ejemplo, de los que he traído este viaje. Siento ser tan obvio también para terminar. Hay veces que me insisten, y no es mala insistencia, en que lo importante de los libros es la literatura, y es verdad, aunque nunca es del todo cierto. Los libros guardan también el sol, los subrayados, los papeles que uno deja entre sus páginas, las librerías, las entradas de cine y de museo, y a veces, solo a veces, les alerto, también un billete de $5. Que sepan que si alguna vez lo encuentran por ahí, que es el mío de aquel viaje, el primero a Nueva York, y me lo deben. 2 libros. Mil gracias. Muchas gracias.